Hola y bienvenido a nuestro canal. Gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre inteligencia artificial y el uso de ChatGPT que se está expandiendo cada vez más. En el canal podrás encontrar otros dos videos de un tema similar al que vamos a hablar ahora, pero que algunos usuarios me estaban comentando que tenían algún problema con esas plataformas, de lo cual te voy a dejar el enlace aquí arriba para que los veas. Así que buscando encontré esta nueva opción que la vamos a probar y vamos a ver qué tal funciona. Y se llama Ask Your PDF. Esta plataforma lo que permite, utilizando la inteligencia de ChatGPT, es subir documentos en PDF, en archivos de Word, de texto, de PowerPoint y otros formatos, de tal forma que puedas analizarlos y hacerles preguntas. Así que vamos a probar cómo funciona. Y también, aparte de subir archivos, también puedes ponerles URL, o sea, un sitio web, de tal forma que pueda analizar el contenido. Vamos a hacer brevemente unas pequeñas pruebas para que tú luego puedas probarlos por tu cuenta y nos dejes en los comentarios qué tal te fue. Voy a utilizar este archivo. Este es un archivo de un artículo científico que publicamos hace un tiempo con algunas amigas docentes investigadoras, así que lo vamos a cargar. Voy a ubicar el archivo aquí y recordar que siempre esta clase de plataformas trabajan con archivos cortos, no puedas subir un libro o un archivo muy extenso. Este archivo que acabo de subir es un artículo científico que tiene muy pocas páginas. Como puedes ver, está creando un resumen de manera automática, pero está utilizando un idioma que probablemente me parece que es portugués. La verdad no lo sé. Entonces yo lo primero que se me va a ocurrir es decirle, es que necesito que todas las respuestas que él va a crear, me las va a dar o me las va a contestar, las va a hacer en español. Es lo primero que voy a hacer para ponerlo en contexto. Y ya me contesta y me dice que está bien. Ahora le voy a decir que me dé un resumen de lo más importante del documento. Vamos a ver si lo puede hacer. Recuerda que este tipo de plataformas, cuando le haces una pregunta, tiene que ser muy relacionada al contenido, porque es lo que tratan de hacer, encontrar frases o contenido que vaya acorde a lo que le estás preguntando. Ok, entonces aquí nos acaba de crear una pregunta y nos dice que es un documento que habla sobre la realidad virtual y como una alternativa de aprendizaje para hacer rutas turísticas, y es realmente de lo que habla el tema. Le voy a pedir que me diga cuál es la conclusión del documento, y aquí me está generando una conclusión, pero lo está volviendo hacer en inglés. Se lo voy a volver a pedir y le voy a decir que me cree la conclusión en español. Y ahora sí lo está haciendo. Bueno, como puedes ver, es similar a las plataformas antes vistas, donde puedes cargar el documento y puedes hacer preguntas. Hay ocasiones que puede que la plataforma no te conteste. Yo le voy a poner que me cree 3 preguntas de verdadero y falso a partir del contenido del documento. Y pues bueno, me está diciendo que no tiene información suficiente para crear las preguntas. Solamente decir que acá puedes exportar todo lo que estás interactuando con la plataforma. Por eso lo puedes guardar como una conversación, como un PDF que te crea la plataforma para no perder el contenido, lo cual me parece muy interesante. Aquí está el usuario y el chatbot, lo que tú le has preguntado y lo que él te ha contestado. Y pues aquí tienes un botón para cerrar el chat y comenzar nuevamente. Ok, como puedes ver, la plataforma es súper sencilla de utilizar, solamente hay que probarla y ver qué tan efectiva es. Eso era lo que te quería contar en este video sobre inteligencia artificial. Espero que te haya gustado, espero que lo pruebes y nos dejes tus comentarios. Gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.